Qué bueno que nos acompaña, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y hoy vamos a platicar sobre la agenda que se presentó, se discutió, se habló en el tercer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Y para hablar de esto me acompañan esta noche en el estudio Rodrigo Gutiérrez Rivas, él es coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación. Está también con nosotros el doctor Giancarlo Delgado, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la UNAM. Jan, muchísimas gracias. Al contrario. Y nos acompaña también el doctor Omar Arellano Aguilar, él es profesor de carrera de la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Hola, Omar, ¿qué tal, Miri? muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes han estado en este espacio, ya saben cómo funcionamos, y platiquemos un poquito de este tercer debate que mi abuelita seguro si viviera lo hubiera llamado así como la caja del sastre, ¿no? Le aventaron todo allá adentro y a ver si sale una aguja, sale un parche, sale un botón, sale el zipper que se descosió de otra chamarra, o sea, cualquier cosa podía salir de ese debate y más o menos eso fue lo que pasó. Tuvimos un debate muy deshilachado donde los temas pues realmente no se lograron apretar, yo creo que ninguno de los debates, pero en este especialmente, yo creo que nos quedaron a deber enormemente en los tres grandes temas del debate, que eran crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, y salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Del cambio climático yo creo que lo único que hablaron es el cambio que se sentía ahí, yo creo, ¿no? De la temperatura conforme iba avanzando el debate, pero platíquenos ustedes desde su punto de vista un poco qué sí debió haber sido ese debate, cuáles son los grandes temas que están hoy sobre la mesa en estos tres rubros. Centrémonos, si queremos, un poco más en el tema de ciencia y sustentabilidad, que son los temas más de este espacio. ¿Quién quiere arrancar? Jan. Perfecto. Te vi con ganas. No, yo creo que efectivamente el debate estuvo muy desarticulado. Son temas que además presentan una conexión importante. Ninguno de las propuestas, ninguno de los candidatos logró articular de manera integral, holística, la problemática, lo cual es fundamental para el país. Desde un entendimiento muy tradicional de desarrollo como exclusivamente como crecimiento económico y por lo tanto muy vinculado a digamos, a expandir las actividades productivas del país y específicamente, entre comillas, en las que tenemos ventajas comparativas para las cuales somos buenos, y entonces una noción de extractivismo, de aumento de la deuda ecológica, lo cual además tiene sinergias, porque si nos endeudamos más para, digamos, prometer todo el paquete que se vertía sobre la mesa, además de manera, insisto, desarticulada, esto implica explotar más a los trabajadores, explotar a la naturaleza para poder ir pagando los intereses de la deuda. Y entonces eso es muy importante para el país, pero un entendimiento muy limitado del desarrollo, un entendimiento muy limitado de lo que es la salud, la conexión con el medio ambiente. Nunca se habló de derechos humanos, nunca se habló de cambio de uso de suelo, nunca se habló de agua, de seguridad hídrica, de seguridad energética, de soberanía alimentaria. Nada de esto se planteó y era una visión absolutamente reducida de sembrar árboles, poner paneles fotovoltaicos, operar aún plantas nucleares o plantas hidroeléctricas, en las cuales dos de los candidatos por lo menos no negaron el tema de la energía nuclear, lo cual sabemos, independientemente de los posicionamientos, sabemos que es una energía peligrosa y que los residuos no tienen solución ambiental hasta la fecha. Yucca Mountain fue en Estados Unidos el único repositorio que se ha planteado, no pasó los estudios científicos y técnicos, y hoy día Estados Unidos no tiene solución, digamos, entre comillas, permanente para los desechos nucleares. Entonces tenemos un problema importante ahí que atender, y obviamente esta conexión entre pobreza y desarrollo sostenible, que es muy importante para nuestro país. Tenemos un alto grado de pobreza, un alto grado de informalidad, y se tiende a hacer a los pobres responsables de la destrucción ambiental cuando vivimos en México. No logramos salir de ese paradigma en el debate, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal la promesa del candidato Anaya de dotar de un celular a todos los campesinos para que puedan consultar los precios del tomate
a nivel internacional del día, no voy a hacer que sea del día pasado, ¿no? ¿Cómo miramos, cómo podemos darle una mirada? Por ejemplo, uno de los grandes temas que fue el inicial del debate, el de educación, ¿no? Que tenía que ver con la reforma educativa y cómo esto puede ser realmente o no una palanca para el avance, por ejemplo, en el caso del tema de la ciencia en el país. Incluso López Obrador nombró a una persona que podría ser candidata, que de hecho ya aceptó, la doctora Elena Álvarez Bulla para el CONACYT. Pareciera que no hay como ideas, sino como intencionalidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las ideas que dieran coherencia, en este caso, a una reforma educativa y a una reforma en el área de las ciencias? ¿Qué necesitamos en el área de las ciencias realmente para dar un cambio a lo que está ocurriendo y a lo que y qué podemos hacer para que ocurra lo que debería de ocurrir? Una de ellas es, y por eso meto lo de la reforma educativa, que era el primer tema del debate, si no enseñamos ciencia desde el kinder, pues difícilmente vamos a estar capturando científicos en los niveles más altos de la educación. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo, a mí me parece que lo que mostraron todos los candidatos, unos es que viven en la burbuja, es decir, pensando, como tú dices, en un celular, en una tablet, cuando, por ejemplo, hay comunidades que no tienen ni escuela, no tienen ni siquiera agua para las escuelas o profesores. Entonces, en la parte educativa tenemos un rezago, sí, y la reforma educativa no pinta que corrija ese problema. Entonces, en esa lectura me parece que está bien en cuanto a que la reforma educativa es administrativa y no de fondo. Que es un poco lo que insistía López Obrador. Y también hay temas muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo la verdad no pude dejar de sonreír cuando el candidato Anaya sugirió que debíamos de agarrar o tomar este proceso, espíritu científico del modelo aprender a aprender. Ese es un modelo con el que aprendieron mis hijos en la escuela. O sea, no está o sea, estamos como 20 años detrás. No, y además incluso en el candidato más joven, ¿no? Claro, y la parte de ciencia se piensa como desarrollo tecnológico o hacer experimentos, cuando realmente la ciencia surge desde preguntarnos los fenómenos, desde aprender a pensar, ¿no? A reflexionar, a hacer preguntas. Y en ese sentido, pues están muy limitados realmente cómo ven la ciencia o qué potencial tiene la ciencia. Todo el mundo dice, ah, sí, muy bien, la ciencia está muy bien, es el motor de la economía, pero lo que se nota en el debate es que realmente, así como saber exactamente a qué nos referimos cuando hacemos ciencia o la ciencia de un país, pues realmente no dan una solución. Rodrigo, tú querías comentar. No, me parece que de las tres posturas, la que se desmarca en relación con este tema de la ciencia, aunque no se dijo explícitamente, es muy difícil, el debate tiene unos minutos o segundos para posicionar temas, ¿no? Muy complejos. Sí. Y hay unos que hablan despacito. Entonces, claro, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero en cualquier caso, el hecho de que se haya posicionado de una forma rotunda Andrés Manuel López Obrador en relación con el tema de la impugnación del modelo educativo que viene empujando tanto el PAN como el PRI, me parece significativo porque, bueno, él señala que en realidad eso no es una reforma educativa, sino que es una reforma laboral que se ha utilizado además para perseguir a los profesores, pero yendo un poco más al fondo de eso, significa instrumentar un proyecto de evaluación para expulsar a aquellos profesores que no cumplan con esos parámetros. Y expulsar a esos profesores podría significar expulsar a personas que tienen una conexión con sus propios espacios territoriales, con sus propios alumnos, y que no solo se trata de producir educación desde un modelo único que venga impuesto desde arriba, sino desde esos conocimientos que están en las comunidades, en los propios pueblos, en los propios maestros que pertenecen a esas comunidades, que hablan sus propias lenguas, y que si el parámetro para decidir quién se queda y quién no se queda es quien sepa hablar mejor inglés y no quien tenga mejores capacidades pedagógicas en las propias lenguas de los pueblos, es un tema significativo e importante. A mí me parece que
ese posicionamiento de echar atrás la reforma educativa tal como está, repensarla. Que de hecho fue el tema sobre el que más se centró en particular Andrés Manuel López Obrador, y que los demás candidatos no se desmarcaron, al contrario, ¿no? Exacto. Quizás sostuvieron que había que profundizar en esa reforma. Y eso, desde mi punto de vista, no está despegado del tema de la sustentabilidad, porque como sabemos, las posibilidades que han demostrado los pueblos indígenas y campesinos de mantener sus territorios a partir de sus conocimientos vernáculos es mucho más intensa, más profunda, y está mejor capacitada que la del modelo de desarrollo y de crecimiento que impone megaproyectos, minería a cielo abierto, contaminación de los recursos hídricos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí se toca el tema de la sustentabilidad con la posibilidad de pensar el desarrollo, pero no el desarrollo económico, sino el desarrollo del bienestar de las comunidades en su educación y con sus propios recursos y bienes comunes gestionados por las propias comunidades. Claro, eso no se tocó en el debate, eso no apareció así, pero me parece que es una lectura posible. Que es una muy buena lectura posible, y yo sugeriría que regresáramos a la segunda mitad del programa justo con esta lectura. ¿Qué es lo que no se dijo en el debate que se debería decir? ¿Cuál debería ser esa agenda en estos temas que debería de retomar cualquier candidato que fuera el ganador? Y bueno, no se nos vaya, regresamos, estamos aquí en Observatorio Cotidiano. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad, y estamos platicando sobre el tercer debate, este debate que habló sobre crecimiento, o bueno, que estaba planteado que debería de hablar sobre crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Y en la primera parte del programa veíamos que era un poco difícil hablar de estos temas a partir de lo que se dijo en el debate, y más bien yo quisiera que moviéramos el programa a lo que no se dijo y se debe de decir sobre estos temas. ¿Cuál debería ser la agenda básica, la agenda que requiere este país en estos temas para poder estar en algún otro lugar, como lo marcan incluso agendas internacionales de Naciones Unidas, la de 2030, la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable, que por supuesto ninguno de estos candidatos mencionó en el debate? Y ahí hay una agenda incluso con los comos, ¿no? Entonces, ¿quién? Jan, te vi con cara de que estás listo. Yo insisto que uno de los principales problemas en México es la pobreza. Tenemos una población muy expuesta, muy vulnerable, que está asociada a la pobreza. Y digamos, señalar que la problemática de la inseguridad o la problemática medioambiental tiene que ver con la pobreza es una lectura errónea. Para mí la lectura tiene que verse en las necesidades. Entonces, ¿qué modelo de desarrollo del ser humano queremos? Si queremos, digamos, recuperar la propuesta de Amartya Sen de prosperidad para el florecimiento de las capacidades humanas, bueno, ¿qué capacidades humanas? ¿Cómo queremos florecer en México? Y a partir de ahí, adoptar lo que sea útil de la Agenda 2030. Es una agenda muy amplia, muy genérica, y esa la tenemos que bajar, como dice Rodrigo, a los territorios concretos donde está población pobre en defensa del territorio. Hay un ecologismo popular muy intenso en este país que está protegiendo su medio de subsistencia, los recursos, y obviamente la pobreza, es cierto, también genera destrucción de los ecosistemas, porque está en juego la subsistencia o los ecosistemas. Entonces creo que por ahí pensar los territorios en lo concreto y los territorios con su gente, podemos replantear el desarrollo, y ahí juega mucho la educación, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. Claro, pero ahí realmente necesitamos estrategias, porque nuestro territorio es muy diverso. Es muy diverso, está tremendamente atomizado, es tremendamente pluricultural, lo cual es una enorme ventaja, pero al mismo tiempo implica enormes retos. Omar. Bueno, yo lo que quería comentar es precisamente que se tocó de manera muy superficial, como los temas de la agenda ambiental en el debate, y que, por ejemplo, se redujo a la deforestación, ¿no? A sembrar árboles, como tú decías, o simplemente a decir que como las comunidades tienen
deficiencias, entonces deforestan y afectan la cobertura vegetal del país, cuando en realidad los problemas no son esos, no son la parte superficial, lo más profundo, porque la pobreza genera desigualdad al acceso a los recursos. Por ejemplo, las zonas donde tenemos los ríos más contaminados del país son zonas donde la gente tiene pobreza, donde no tiene servicios de salud, donde constantemente están expuestos a contaminantes. Tenemos un problema, por ejemplo, de la falta de la parte de la pesquería, ¿no? Hay un rezago. Bueno, hay un abandono muy grande al mar, ¿no? Y se les preguntó sobre esa parte, sobre los océanos, y entonces contestaron con cifras y luego se fueron a decir otra cosa, a decir... bueno, eso pasó, ¿no? Casi en todos los temas. En todos los temas. Y lo que no se dijo es que ellos, los candidatos, bueno, por lo menos yo he revisado de los tres primeros, sí tienen una agenda ambiental, es decir, sí tienen propuestas, pero no las presentaron en el debate. O sea, bueno, por ejemplo, eso también nos lleva un poco al tema del formato, ¿no? O sea, claro, realmente da un formato de esta naturaleza para realmente exponer tus propuestas, o valdría más la pena hacer un formato de exposición y después contrastar opiniones en puntos que fueran encontrados, y aquello que fuera igual, pues qué bueno, y que los 3 o 4 o los que sean que están en la pelea, pues piensen lo mismo. Pero el chiste sería poder encontrar estos contrastes importantes en los cómo, ¿no? De sus propuestas. Porque entiendo que en las campañas tú no puedes delinear el cómo, pero en un debate sí podrías explicar por qué estás haciendo esa propuesta y cómo le entrarías a resolverla. Yo creo que el problema, por un lado, es el formato, pero por el otro lado también es la agenda que tienen los candidatos. No la agenda de propuestas, sino la agenda política para el debate. Entonces, de repente se enfrascan en discusiones, en descalificativos o en seguir argumentos ya muy seguros y probados en su discurso, y tienen cierto miedo a explorar realmente las soluciones concretas, y que es muy difícil. O sea, incluso para la academia es un reto. Me decías hace un momento, bueno, es que el territorio es muy diverso, entonces no hay una solución, no hay una sola receta. Entonces, cómo plantear también es muy difícil en un país tan diverso, tan complejo, con las problemáticas que tenemos. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino fuerte todavía que explorar. No, yo retomando lo que dice Jan y poniendo la mirada sobre las agendas, lo que está comprobado, lo que hemos visto, son estos últimos 35 años de gobierno neoliberal, donde el modelo de desarrollo está basado en la idea de crecimiento a toda costa, crecimiento del Producto Interno Bruto, no del bienestar, hay que crecer. Y eso evidentemente está vinculado a la noción de inversión extranjera directa, traer a grandes capitales para que se asienten sobre los territorios, producción de bienes y mercancías, infraestructura, grandes proyectos, porque además son grandes negocios, porque la lógica que está detrás de todo eso es la de reproducción del capital, no la de atender las condiciones de vida de las personas para orientarlas hacia su bienestar. Y eso se traduce en desigualdad de costos y beneficios. Y eso está demostrado, es un fracaso. Es un fracaso. Pobreza, ha aumentado la pobreza, tenemos más desigualdad, hay mucha violencia que se puede vincular, ya lo hacíamos en el programa anterior con el tema del desarrollo sustentable, destrucción de nuestros bienes comunes, estamos destruyendo el país, destruimos nuestras fuentes superficiales de agua, ya no nos queda ninguna, pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, contaminación creciente, destrucción de bosques y manglares, una crisis química monumental. Entonces, frente a eso, el proyecto del PAN y del PRI, de ambos, el del PAN quizá con un greenwash, ¿no? con esta cosa de poner paneles solares. A mí ahí me parece que es interesante de nuevo lo que apunta López Obrador, aunque no lo desarrolla, que es volver la mirada al campo, ¿no? Él en un momento dado dice, tenemos que mirar de nuevo al campo y recuperar esa soberanía alimentaria y recuperar el bienestar a partir de la posibilidad de que las personas en el campo... Claro, la gran pregunta es cómo, qué vamos a hacer con el agua, con los suelos, con la biodiversidad, con los bosques, con la energía, con las costas y mares, ¿no? Hay que mirar la propuesta de Morena, y me parece que es interesante, y bueno, la propuesta de los tres partidos. Creo que es ahí. Las tres coaliciones. Pero además, por ejemplo, el partido oficial o la coalición oficial pues mantiene este sistema que nos ha llevado a este punto. Entonces realmente no hay de dónde como
sacar algo o sea, nuevo. no hay un gran cambio, no hay una gran propuesta que nos... Creo que la ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador es que ya él tiene la propuesta de su gabinete. Y en ese sentido podemos analizar a los personajes que ocuparían, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y la agenda que están presentando. Claro, para los que nos metemos a ver esos temas, pero en un debate realmente la gente se queda así como, bueno, entonces solamente es energía... por ejemplo, lo de los vehículos eléctricos, o sea, entonces hasta 2026 nos vamos a esperar para ver si reducimos nuestras emisiones. Bueno, 2024 además, cuando él ya se iría, si es que llega, lo cual no va Pero a además los autos eléctricos, pues nuestras fuentes de abastecimiento de energía eléctrica, pues no necesariamente son fuentes sustentables. Pues por ejemplo, las eólicas, ¿no? que están causando problemas ahí en Oaxaca, ¿no? Los grandes parques eólicos. Yo sumaría lo que decía Rodrigo del tema del campo, que es cierto que es un acierto. Somos un país mayoritariamente urbano, entonces necesitamos también una agenda similar para las ciudades. Y aunque se mencionaron las ciudades, no hubo ningún imaginario de qué está detrás de esas ciudades mejores, incluyentes, sostenibles, etcétera. Y lo que vemos más bien es una agenda concreta, real, de especulación inmobiliaria en todo el país, que está socavando los recursos, está socavando la calidad del aire, está socavando la calidad del agua y las fuentes de agua, en fin, ¿no? Y consumiendo, devorando el suelo alrededor de las ciudades, con todas las implicaciones que esto tiene, y tornando lo urbano un espacio digamos, de oportunidades completamente desigual. O sea, hay oportunidades para uno y desventajas para la gran mayoría de los habitantes urbanos. Bueno, que pasa también, esa desigualdad se replica en el campo, ¿no? Pero con una migración muy grande del campo a las ciudades y hacia los Estados Unidos. Que ahora, bueno, pues la puerta está un poco más cerrada, se ha vuelto mucho más complicado el asunto y la presión se está quedando de este lado de la frontera, y de eso en alguno de los debates, no me acuerdo si era el primero o el segundo, se tenía que hablar del tema de migración. El segundo. Y también fue las propuestas de solución y de salidas fueron muy pequeñas, ¿no? No queda, no, como que no queda claro. Y yo para ir cerrando, me gustaría que como queda claro en el análisis de los tres debates y en el análisis de este tercero en particular, este modelo de debate no está funcionando. ¿Qué deberíamos hacer para que los candidatos pudieran, en alguna ocasión posterior, realmente presentar sus propuestas y poder dialogar, no con el mundo, no, o sea, no con todos los mexicanos, eso es imposible, pero sí pues al menos con paneles de expertos que pudieran cuestionarlos sobre sus proyectos? En un minuto tenemos para responder. En ese sentido, sí, yo creo que los paneles de expertos podrían ayudar mucho, porque incluso hasta los comunicadores tampoco le entendían muy bien a qué se refería con la sustentabilidad. Entonces, de entrada es también ese formato. Y la otra, a mí me gustaron, por ejemplo, más las entrevistas individuales que se les hicieron antes de la campaña de candidatura, porque los sentimos un poco mejor. Y pues yo creo que sí hay que explorar otros modelos de presentación de propuestas, ¿no? Al público. Rodrigo. Bueno, es que la televisión es así. El problema aquí quizás sea el medio. La televisión exige velocidad, no permite desarrollar con profundidad argumentos. La televisión es muy cara, entonces tenemos los tiempos muy recortados. Yo creo que aquí el problema no es tanto el formato del debate, sino el medio en el cual se transmite. Habría que encontrar otros medios para que pudiéramos estar dialogando con las distintas propuestas, ¿no? Creo que a lo mejor si les quitáramos un poquito de anuncios podríamos hacer mucho más tiempo en la televisión y ganaríamos un poquito más de información y menos de contaminación, ¿no? En todos los sentidos. Jan, te cierre rapidísimo. Yo creo que la televisión es importante, no porque esté de acuerdo con la televisión, sino porque, digamos, como medio, porque no es un medio que esté educando realmente críticamente a la población, pero sin embargo es un medio que llega a toda la población, al grueso de la población. Entonces, yo creo que sí tendríamos que explorar, si bien es cierto que no es el mejor medio o el único medio posible, sí habría que explorar mejores formatos, tal vez con expertos en los temas que sepan dinamizar los temas, que sepan canalizar la discusión hacia lo que es importante y no hacia lo superficial como los árboles, las tablets, etcétera, ¿no? Y yo creo que el problema no se acaba el 1 de julio cuando se defina quién va a ser. Como comunidad académica, como público en general, tenemos que seguir presionando, tenemos que ir haciendo agenda y proponiendo. Y en ese sentido movernos. Yo creo que ese es quizás lo más importante con lo que nos quedamos en este programa. La agenda la tenemos que poner todos y sobre todo la tenemos que pelear todos y todos los días. Pues Rodrigo, Omar, Jan, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
a usted que hizo el favor de mirarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible que esto llegue hasta su casa. Nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.